pues realmente qué había pasado con ese misterio de Jensi Miranda y cómo había surtido ese proceso de él en España, porque él había sido extraditado por narcotráfico en España. Dice esa canción de Iván Villazón es Jensi Miranda, amigo. Jensi Miranda, amigo. Y ese no es el fin del periodismo. Mire, los grandes periodistas y los periodistas más reconocidos en Estados Unidos, en Inglaterra, en cualquier parte, pues siempre han tenido un perfil muy específico y ciertamente no se caracterizaban por ser millonarios ni por ser ricos, porque ese no era el fin que perseguían, o sea, y finalmente se termina convirtiendo, que es lo que yo creo que pasa en Cúcuta tristemente, en que el periodismo, la información, se usa como una herramienta para extorsionar. Pues lastimosamente existe el periodismo extorsivo y en Cúcuta es muy taquillero. Tengo una invitada muy especial porque quiero hablar de un tema que a mí me apasiona, que es el periodismo. Y nadie mejor que Estefanía Colmenares, a quien aprecio porque fue quien me dio la oportunidad de ejercer hace ya 16 años el periodismo en el diario La Opinión de Cúcuta. Estefanía, bienvenida. John Jairo, mil gracias por esta invitación. Para mí también es una invitación muy especial. Me encanta esta apuesta que usted acaba de comentar. Me gusta que este vaya a ser un espacio sin libreto para darle voz a mucha gente, que sea un espacio de diversidad, eso me gusta mucho. Y gracias por la invitación, el periodismo también me apasiona y me encanta poder estar acá para conversar de eso, además con una persona a la que también admiro, como usted, que creo que es un periodista pues muy bueno, de muchas cualidades y de quien también aprendí mucho en ese ejercicio que usted acaba de mencionar en La Opinión. Bueno, muchas gracias, Estefanía. Mira, digamos que la primera pregunta que quiero hacerle es, usted estuvo al frente del diario La Opinión varios años, conoce como nadie lo que implica hacer periodismo en Norte de Santander, su misma familia ha sido víctima incluso de la violencia por el periodismo, por hacer buen periodismo. Quiero que me haga una radiografía de el periodismo en Norte de Santander, o sea, si alguien le pregunta a usted, ¿cómo es ejercer el periodismo en Norte de Santander y en Cúcuta, una ciudad frontera con tantos problemas, un departamento tan convulsionado? ¿Qué diría? Bueno, yo creo que eso tiene dos frentes, ¿no? Digamos, uno, el frente del oficio como tal, el ejercicio netamente del periodismo, que hacerlo en una región como Norte de Santander, en una ciudad como Cúcuta, como usted dice, con tantos, digamos, con tantas coyunturas, con tantos frentes noticiosos, con tantos temas sociales, económicos, de orden público, de conflicto armado, pues es sin duda, digamos, un espacio súper enriquecedor para hacer periodismo, porque hay muchas cosas por hacer, mucho por cubrir, mucho por investigar. Digamos que para un periodista eso es demasiado entretenido, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, pues este territorio ofrece para el periodismo esa riqueza de poder ejercerlo desde todos los temas y desde todos los ángulos. Pero también creo que tiene otro frente que es pues el de varias dificultades, digamos. Uno, bueno, y varias dificultades que además con el tiempo creo que se han venido incrementando o exacerbando. Entonces, digamos, el primero que diría pues es el tema de la seguridad. Siempre por los temas que se manejan en Cúcuta del Norte de Santander, pues hacer periodismo y sobre todo periodismo de investigación o periodismo que cubre pues conflicto armado y orden público, pues ha significado, digamos, un riesgo importante para los periodistas. Y también diría que el tema, digamos, pues no sé, yo siempre hablo del modelo de negocio de los medios porque también es en parte, digamos, el rol que jugué pues estando en La Opinión. Creo que ese es uno de los frentes difíciles y que viene siendo cada vez más difícil desde pues la evolución de internet y la disrupción de los medios y las redes sociales y de los medios digitales. Y creo que eso pues ha significado sin duda como una recomposición del oficio y de la forma en la que se hace, que ha ido, creo yo, pues en detrimento de la calidad, ¿no? En detrimento de la calidad con la que se ejerce el periodismo y que ha terminado, pues digamos, no solo en Norte de Santander ni en Colombia, sino en el mundo, pues con el cierre de muchos medios. Y la proliferación de muchos más también, pero entonces desde un ámbito digital. Claro, de acuerdo. Sí, claro.
Claro, pero digamos el cierre de muchos medios que tenían una infraestructura definida, Ujú. que tenían, digamos, pues una robustez especial también, y que de alguna manera pues se trabajaba en esos espacios como con una profesionalización del ejercicio que siento yo, no es que se haya perdido, pero se ha transformado. ¿Mm? Ahí quisiera, digamos, interrumpir porque es curioso que en Cúcuta haya, bueno, hay no menos de 3 facultades de comunicación. Está la Universidad de Pamplona, está la Francisco de Paula Ujú. Santander. Yo mismo soy docente en la Francisco de Paula Santander. La Libre también tiene un programa como muy relacionado con comunicación, no tanto Corporativa. periodismo, Sí, está más enfocada en la comunicación corporativa, pero tiene algunos y también temas. hay institutos, tengo entendido, que ofrecen técnicos. Bueno, la UAN también creo que ofrece Sí, la UAN la tiene carrera de comunicación. comunicación. Entonces, ¿por qué cada vez más, habiendo tanta oferta de estudios en comunicación, hay menos periodistas profesionales ejerciendo el periodismo? O sea, si uno se fija, quienes están haciendo periodismo hoy no son los estudiantes que se están graduando. No, Uno ve, bueno, esto quizás pueda generar ampolla, pero uno incluso ve gente que llega de otros oficios, como taxista, por ejemplo, y ahora, no, pues es un referente del periodismo en la ciudad, del periodismo en la ciudad. ujú. ¿Por qué creen que pasa eso? Yo tengo la percepción desde hace mucho tiempo que se ha venido perdiendo el interés de los estudiantes que están en estas facultades por hacer periodismo, porque además siento que muchas le han dado un enfoque un poco más que tiende como hacia lo organizacional o a proyectos sociales. También digamos que he sentido que hay algunas carreras que le dan ese enfoque. Y desde mi experiencia, por ejemplo, en la opinión en los últimos años, lo que yo veía era que cada vez era más difícil, por ejemplo, conseguir estudiantes que quisieran hacer prácticas en periodismo. Los estudiantes querían era trabajar en empresas, en temas de comunicación organizacional. Quizás no sé si de pronto en medios televisivos eso fuera más atractivo para ellos, pero sí siento que se ha perdido ese interés por el periodismo también porque existe la concepción de que el periodismo es un oficio demasiado sacrificado. Entonces, pues que es una profesión que pronto no es tan bien paga, que es una profesión en donde pues usted sabe que hora entra pero no sabe qué hora sale, digamos en un medio tradicional o de tradición como era la opinión, por ejemplo, pues esas condiciones se cumplían, digamos, el trabajo era duro, los periodistas hacían turnos de fin de semana, si había una noticia de última hora que había que cubrir y salía a las 6 de la tarde, pues la gente tenía que irse a cubrirla. Y esas condiciones sentía yo que ya no eran como, digamos, algo que los estudiantes nuevos desearan hacer, ¿no? Entonces, pues también ahí creo yo que parte mucho como de, pues, de la vocación que tenga cada persona y de las motivaciones que tiene también, pues, para ingresar en esta carrera, ¿no? A mí me pasa que cuando les pregunto a los estudiantes de primer semestre por qué escogieron comunicación, debo decir lastimosamente, y seguramente este video lo van a ver ellos, que Dicen que porque es fácil. que un porcentaje, eh, no quiero decir muy alto, pero un porcentaje bastante significativo, llegan a comunicación porque fue su segunda Opción. opción. Porque no, profe, yo quería estudiar tal cosa, profe, yo quería estudiar tal cosa, pero no pasé, entonces pues aquí estoy. O sea, llegar a la comunicación por descarte es triste. Pero yo también, hablando con ellos, hay un factor que yo siento que es absolutamente válido para cualquier persona que está pensando qué va a hacer de su vida, y es el factor económico. Ellos dicen, profe, es que pues en el periodismo no hay futuro, no hay futuro. ¿En qué sentido? No hay futuro económico. O sea, profe, las personas nos dicen, tenemos compañeros que, por ejemplo, tienen contratos a escasos meses, muy mal pagos, o en una vida muy azarosa, porque pues hoy no hay plata, o quizás le ofrecen menos del mínimo. Y yo, profesor, no hay futuro para nadie. O sea, ¿quién va a querer dedicarse a eso? Usted fue directora de un medio, quizás el medio más importante, quizás no, el medio más importante de Norte de Santander. ¿Por qué es difícil pagarle bien a los periodistas? O no bien, ¿por qué es difícil que los periodistas puedan ganarse lo que ellos quieren?
¿El modelo de negocio fracasó o qué es lo que está pasando? Sí, yo creo que el modelo de negocio de los medios cambió drásticamente, radicalmente, eh, desde hace ya unos buenos años, porque los medios ciertamente sí fueron, digamos, unas empresas, pues yo diría que bollantes, o sea, fueron unas empresas que producían y que generaban unos buenos ingresos, y en la medida de eso siento yo que en ese pasado de los medios, yo creo que los periodistas de alguna manera sí eran mejor remunerados, y también ahí influía algo, y era que los periodistas ganaban estatus por su oficio, también eso pesaba mucho. Pero desde hace, yo no sé, yo diría que ya tal vez una década o incluso más, bueno, depende de en qué contexto lo veamos, ¿no? Pero sí creo que el modelo de negocio de los medios tuvo, digamos, una disrupción impresionante y empezó a tener muchos problemas, obviamente por todo el tema del auge del Internet, porque además los medios cometieron un error que todos decimos que es como el pecado original, y fue que con la llegada de Internet a alguien se le ocurrió que vamos a poner las noticias que nosotros hacemos en Internet gratis. Entonces este modelo empezó así, y pues nadie se dio cuenta que lo que estaba pasando era que por lo que los medios cobraban y su core de negocio, pues lo estaban regalando en Internet. Y claro, eso empezó así, y las páginas de Internet empezaron a tener auge y todo. Y bueno, esa historia ya la conocemos, pero lo que pasa es que pues finalmente la audiencia también se acostumbró a que en los portales de noticias pues se daba la información gratis, y luego cambiar ese escenario pues ya era imposible. Y a eso se suma pues que los medios tienen un modelo de negocio en el que, ¿de qué vivían los medios? De la circulación, de la venta de periódicos, suscripciones y calle, y de los ingresos por publicidad. Y también el negocio de la publicidad empezó a decaer con todo el auge de las redes sociales, pues estos grandes conglomerados empezaron a acaparar la pauta. Y bueno, de ahí ha venido, digamos, una serie de cosas en donde para los medios tradicionales adaptarse a eso ha sido muy difícil, porque además cada vez hay menos recursos. Entonces, pues como ir tan rápido a la par de esa tecnología ha sido difícil, y la pauta digital es demasiado barata. Entonces tiene que tener uno demasiado volumen para poder, digamos, tener algún recurso importante. Y en contextos, por ejemplo, como este, donde el nicho de audiencia pues es un nicho limitado, no estamos hablando del New York Times que tiene una audiencia global, pues cada vez es más difícil. Entonces yo sí creo que esa disrupción del modelo de negocio pues claramente ha hecho que sea cada vez más difícil pues remunerar mejor a los periodistas. Ahora, y hay otro tema que a mí me parece súper importante, y es, digamos, uno de los temas en los que yo más hice énfasis en la opinión, pero creo que no hicimos tampoco, pues nos faltó mucho por hacer en eso, y es también educar a la gente y educar a la audiencia y explicarle a la gente por qué el periodismo cuesta, o sea, por qué hacer buen periodismo vale la pena que alguien lo pague, porque si yo entro a leer una investigación, a mí me están pidiendo que pague por eso, porque y eso pues la gente no lo entiende, pero es que eso cuesta, porque es que hacer buen periodismo requiere de gente que tenga unas capacidades específicas, que se dedique a investigar durante cierto tiempo, que corra muchos riesgos, también que asuma unos temas logísticos importantes, o sea, todo eso, y eso vale porque es que en el fondo también estamos hablando de que el periodismo pues es el, bueno, yo no sé, es la manera de hacerle veeduría al poder, es de hacerle control al poder, y en la medida en que haya un periodismo fuerte, yo sí creo que la democracia se fortalece. Pero no tenemos eso tan claro, o la gente no lo tiene claro, la gente lo percibe así cada vez menos, porque además, digamos, en la medida en que las redes sociales y todo esto pues han crecido, también la reputación de los medios ha bajado, y la gente tiene hoy en día un concepto bastante deficiente de los medios de comunicación. Entonces, bueno, todo eso influye mucho, y finalmente la realidad es que lo que ha pasado es que los medios han tenido que pues dedicarse a tener cada vez gente que cuesta menos, pero que tiene menos capacidades de hacer buen periodismo. En esa línea, Estefanía, yo creo que quizás usted coincidirá conmigo en Norte de Santander no se hace periodismo de investigación. Es muy difícil. No solo diría yo por el riesgo que supone hacer periodismo de investigación, que lo sé y yo mismo lo he padecido, sino por los costos que implica hacer periodismo de investigación, que era algo que usted tocaba en la respuesta que acaba de dar. Tener un periodista investigando 2-3 meses algo es impensable hoy en un medio de comunicación. Pero más allá de eso, siento además
que la gente se acostumbró a la inmediatez. O sea, la gente está acostumbrada a mí no me interesa ya ni siquiera saber, por poner un ejemplo absolutamente ramplón, quién era el muerto. Basta que me diga que mataron a alguien y ya. Y si me lo puede decir en vivo, mejor. Y si ya me eso. muestra mejor todavía. Evidentemente, si me lo muestra en directo, muchísimo mejor. Pero más allá de eso no hay nada. O sea, quién era él, por qué lo mataron, cuáles amenazas tenía, en fin, cero profundidad. Y eso también creo yo, y pues aquí podríamos entrar en un terreno algo espinoso, y es qué pasa también, eso pasa por el tema de quiénes o de qué viven los periodistas. Y pues en una ciudad como Cúcuta, porque no nos vamos a ir de aquí, lastimosamente muchos vivimos de la pauta oficial. Y pues cuando uno paga por un servicio, pues lo menos que espera es que no lo esculquen. Eso es evidente. Y yo siento que eso sí ha hecho que hoy en Norte de Santander o en Cúcuta y su área metropolitana nadie esté haciendo investigación. Acá para que se destape algo tiene que venir alguien de Bogotá, o tiene que venir un medio nacional, o tiene que enviar un corresponsal o un reportero, porque pues aquí a nosotros se nos olvidó eso. Pues sí, vamos a entrar en un tema bastante espinoso, como dice usted, pero muy interesante. Yo ahí creo dos cosas. Yo no estoy tan de acuerdo con que la gente, claro, obviamente la inmediatez ha generado unas dinámicas en la audiencia también de estar consumiendo información todo el tiempo y pues de manera inmediata y quedarse mucho en los hechos puntuales. Pero yo sí creo, por ejemplo, que en el caso de Cúcuta y seguramente en muchas ciudades, sí creo que todavía hay mucha gente que valora y que le interesa que haya gente que se tome el trabajo de hacer investigación y de, digamos, de poner luz donde hay sombra, ¿no? O sea, de sacar temas que nadie toca y que en el fondo repercuten en unos intereses generales de una comunidad. Entonces ahí sí creo que todavía hay mucha gente que quiere eso. Y yo de alguna forma, digamos, en el último año que estuve en La Opinión pude percibir eso. Y que la gente respalda esos ejercicios como de veeduría y de control de poder. Creo que ahí hubo muchas voces que decían como, bueno, necesitábamos esto también, ¿no? Pero no pagamos. ¿O sí? Claro, no la gente pagamos, quiere eso. Yo estoy seguro que se hace una encuesta. Claro, ¿a usted le gustaría que La Opinión, por citar un ejemplo que nos involucre a los dos, hiciera más periodismo de investigación y esculcara y pusiera luz donde hay sombra? El 95% de la gente diría que sí, pero usted inmediatamente después hace la misma encuesta diciendo, bueno, para que eso pase necesitamos exactamente que se suscriba, ¿usted pagaría por eso? Y la respuesta se invierte, el 95% diría no. Entonces, ¿cómo conciliar esas dos posturas? Es muy complejo. Claro, es muy complejo y ahí digamos que se podrían desarrollar, o sea, unas miradas innovadoras que, por ejemplo, digamos, en los países nórdicos están pasando y esos debates se están dando, digamos, en otros contextos, y es como de alguna manera hay que salvar ese periodismo, y si no es a través de la audiencia, ¿cómo es? Entonces, claramente a través del Estado no, pero digamos, en sociedades donde esas divisiones están claras y donde el tema es muy civilizado, sí se están pensando unos modelos en donde se creen unos fondos independientes que financien los medios y que permitan que ese ejercicio de control se haga. Haría falta quizás democratizar más los medios. Por ejemplo, lograr reenamorar a la gente, o sea, volver a enamorar. Yo recuerdo, la gente se sienta parte de. Que se sienta dueña de su medio. O sea, que en la mañana usted vibre llamando a su voceador de confianza y regáleme La Opinión, y yo me siento a leer La Opinión con mi pocillo de café en el porche de la casa, en mi apartamento, donde sea. Eso se ha perdido, ya la gente no se emociona con eso, ya la gente no vibra con ese periodismo, y eso siento yo que ha sido aprovechado por quienes ofrecen un contenido light a través de redes sociales, que además se lo pagan bien a través de pauta oficial y que exige cero esfuerzo. Entonces, por eso mi pregunta, ¿cómo concilio el buen periodismo en una sociedad como Cúcuta, que le gustan que las cosas sean gratis? Sí, yo creo que ahí, digamos,
todo está inventado y yo creo que uno tendría que inspirarse en modelos que han funcionado. Claramente son contextos distintos porque no son ciudades pequeñas, no son ciudades como Cúcuta ni regiones como Norte de Santander, con tantas particularidades, pero sí hay modelos que han sido exitosos y que han nacido, digamos, haciendo una propuesta de periodismo de investigación y que se han financiado netamente a través del aporte de los ciudadanos que están interesados en que ese periodismo se haga y que el control que hacen esos periodistas exista. Y ese modelo, y los dos lo conocemos, por ejemplo, para citar un caso, es el del diario.es en España, que es un periódico, o sea, no es un periódico, es un medio digital, no tiene impresos, es un medio digital que nació, digamos, por iniciativa de un periodista de vieja data que fue durante muchos años el editor jefe de un medio impreso y cuando salió de allá dijo, yo voy a crear un medio digital en donde obviamente el contenido que se genera es un contenido especializado, es temas de investigación, temas de denuncia, o sea, un tema de control ciudadano muy importante, y cuyo modelo de financiación ha sido el aporte de los lectores, básicamente. Y eso, pues claro, eso ha tenido, digamos, un proceso de crecimiento en donde además, pues ya después de cierto tiempo, otros frentes empezaron a interesarse, entonces empresas, hasta el mismo gobierno incluso. Pero sí creo que existen modelos que se Bueno, pueden lograr. Ahora, la silla vacía lo tiene, los super amigos, por ejemplo. la silla vacía lo tiene, ese es otro modelo, claro, es un medio, pues la silla es un medio nacional que está en Bogotá, pues que tiene unos accesos, digamos, también a, no sé, a empresas, a fondos, también de financiación de cooperación internacional, en fin, pero lo que quiero decir es que sí se puede, o sí se podría intentar. Lo que pasa es que es muy difícil, porque además en este contexto cada vez hay más intereses porque eso no sucede. Y medianamente el que primero asoma la cabeza para investigar algo, pues de la manera que sea, se la agachan, porque los intereses que se tocan pues son fibras demasiado sensibles. Entonces así es muy difícil, pero yo sí creo que sí hay un interés de la ciudadanía por eso, y a mí me encantaría, por ejemplo, hacer esa apuesta para probar que realmente la gente sí le apostaría a algo así. Claro, tendría que ser una cosa sistemática de investigación, porque también es que el reto en hacer un diario es muy complejo, usted lo sabe muy bien. Uno quisiera, por ejemplo, pues llenar todas las páginas con investigaciones, pero eso es imposible. Entonces ahí hay que tener un balance entre temas fríos, entre temas que son suaves, entre temas que son de pronto más superficiales y otros temas que son más profundos, más de investigación, más temas duros. Pero seguramente de eso, pues a la audiencia le interesarán algunos sí, otros no. Y entonces sí creo yo que tendría que ser una apuesta como muy enfocada en temas de investigación y de pronto en no generar cantidad, sino calidad. Y ahí podría verse qué tanto éxito podría tener. Pero sin duda alguna es una apuesta muy difícil y sobre todo, digamos, en un contexto en donde la vida no vale nada y en donde hay tanta mezcla de, no sé, política, corrupción, mafia, es bastante difícil. Muy difícil, diría yo. Tengo una pregunta que no puedo dejar de hacerla y es, entiendo que pues ya usted no hace parte, digamos, del diario La Opinión, pero sí, ahora viendo los toros desde la barrera, ¿cuánto le queda al papel en el mundo? Porque de lo que hemos venido hablando, y evidentemente es algo contra lo que no se puede luchar, o sea, ya la guerra está perdida contra los equipos móviles, ¿por qué insistir en el papel? Esa es una pregunta que a mí, pues yo me la hago con mucha frecuencia y digo, ¿cuánto tiempo le falta a los medios que todavía hacen papel para migrar definitivamente a contenidos netamente multimedia? Bueno, pues ahí la respuesta es muy concreta y es porque todavía los medios viven del papel. De la publicidad impresa viene la mayoría de los ingresos que actualmente tienen los medios. Entonces, ¿cómo hace usted un ejercicio en donde usted pues cierra lo que más ingresos le genera? Y ese es otro reto muy grande porque es que vuelvo y digo, en otros contextos quizás la situación es diferente, pero en un contexto regional como el nuestro, como otras regiones de Colombia, por ejemplo, en donde no hay confianza en medios de pago, donde la gente le da todavía miedo meter la tarjeta para hacer un pago, en donde la gente pues de alguna manera prefiere comprarse una bolsa de leche que pagar una suscripción de un periódico, en donde el monopolio de la pauta digital está en manos de los grandes, pues digamos, el camino es muy difícil para poder reemplazar esos ingresos de la pauta impresa por ingresos digitales.
Es muy difícil y a pesar de que muchos, incluso la opinión, ha hecho un camino importante en tratar de hacer ese proceso de ampliar esas líneas de ingresos digitales y no quedarse solamente con la pauta digital, sino también, por ejemplo, tener ingresos por suscripciones digitales para que los lectores paguen por ese contenido que creemos de valor y que queremos que les interese y demás, pues eso no es suficiente para hacer ese equilibrio. Entonces, en ese sentido, pues cerrar el impreso también es un ejercicio pues muy complejo para los medios porque de ahí están viniendo todavía los mayores ingresos. Hay un debate, en algún momento se lo leí a un periodista nacional, está sentado en una mesa de una emisora nacional, no lo voy a mencionar, pero él decía que creía que la comunicación social o el periodismo no debería ser un pregrado, sino un posgrado, que las personas que quisieran dedicarse a esta profesión o a este oficio deberían estudiar cualquier otra cosa y luego sí hacer un posgrado en periodismo. Y uno lo evidencia en las grandes redacciones del país, en El Tiempo, El Espectador, Semana, medios nacionales. Cada vez hay menos periodistas y cada vez más hay economistas, politólogos, filósofos, literatos, sociólogos, en fin, abogados. Entonces mi pregunta es, usted como periodista además, porque no solo es pregrado, sino también posgrado en periodismo, y como directora de un medio que fue por tantos años, ¿seguiría apostándole a la formación de jóvenes en el periodismo como pregrado o insistiría quizás en la tesis que planteó ese periodista? Sí, yo creo que yo insistiría en el tema de que el periodismo sea más un posgrado. Creo que esa es una combinación interesante en donde uno puede, digamos, pues claro, hacer una carrera de base diferente y tener un posgrado que le permita pues desarrollar las habilidades que se requieren en el periodismo. Yo creo que el periodismo en buena medida se aprende ejerciéndolo también, ¿no? Porque digamos muchas veces lo que se aprende en la universidad, y yo he visto el ejemplo, pues llegan a un medio y uno dice, bueno, pero ¿qué estudiaron? ¿No? ¿Por dónde pasó? Sí, ¿por dónde pasó? O sea, desde temas de ortografía hasta cosas básicas del oficio. Realmente yo sí creo que el periodismo se aprende en una sala de redacción y en esa medida yo estoy de acuerdo con esa premisa de que el periodismo debería ser o podría ser un posgrado más que un pregrado. Hablemos ahora un poco más, digamos, de temas, no de índole personal, pero sí de lo que usted se ha encontrado a lo largo ya de muchos años ejerciendo el periodismo. ¿Cuál ha sido la nota que a usted más la ha marcado? No solo, digamos, porque le haya involucrado en la nota, sino también porque usted la haya hecho. O sea, ¿cuál ha sido la nota más poderosa que usted ha hecho en el ejercicio de su profesión? Recuerdo, por ejemplo, varios trabajos interesantes que se hicieron de los cuales yo hice parte y que me marcaron y que me hicieron como sentir, digamos, muy orgullosa de esa realización. Uno, por ejemplo, la última investigación, o no la última, pero una de las investigaciones que hicimos, digamos, al final en la opinión sobre procesos de contratación, con el Faro del Catatumbo. Creo que ese fue un proceso interesante en donde, digamos, pudimos poner en práctica muchas cosas del periodismo investigativo y que además tuvo muchos retos, ¿no? Nos tocó enfrentar muchos retos por distintos temas, bueno, presiones, digamos, dificultad para conseguir ciertas informaciones, bueno, muchas cosas. Pero creo que además también, pues estos procesos dieron pie para que de alguna manera se visibilizaran situaciones que para Norte de Santander pues fueron importantes. Otro que recuerdo mucho fue una investigación que se hizo sobre Jency Miranda en su momento, porque fue una persona que se llevaron de Cúcuta extraditada, pero nunca se supo más qué pasó, y fue, digamos, una noticia muy relevante, pero eso quedó ahí y nunca nadie supo qué pasó con ese caso. Se supo que él regresó a Cúcuta, pero nunca se supo, digamos, qué pasó en ese lapso de tiempo, si realmente hubo una condena o no hubo una condena. Y además se dio una coyuntura, y es que había un periodista que tenía una revista, él se llamaba Justo Pastor Castellanos, y en su revista
publicó un tema que involucraba a Jensi Miranda como con sus nexos con financiación de campañas políticas y con la alcaldía de turno y en fin. Y este señor, Jensi Miranda, lo denunció por calumnia. Y ese proceso judicial avanzó y casi que a este periodista estaban a punto de condenarlo por ese proceso. Ujú. Entonces nos dimos a la tarea de investigar pues realmente qué había pasado con ese misterio de Jensi Miranda y cómo había surtido ese proceso de él en España, porque él había sido extraditado por narcotráfico en España. Y finalmente, después de un proceso largo de investigación y una revisión exhaustiva de muchos archivos digamos, en las cortes en España y en muchas plataformas y en cosas, pudimos encontrar el proceso que a él se le siguió en España después de que lo extraditaron y logramos comprobar que él efectivamente fue condenado, que allá tuvo un proceso de colaboración con la justicia y reconstruimos cómo fue todo ese proceso. Hicimos una nota en donde evidenciamos pues cómo una persona que efectivamente ha sido condenada pues estaba hostigando a un periodista por decir la verdad. Yo me acuerdo exactamente del título de esa nota. Se llamaba Jensi Miranda, el amigo que hoy todos niegan. Y arrancaba con una canción muy famosa de Iván Villazón, que se llama Te tengo en la mira. Porque la primera frase que dice esa canción de Iván Villazón es Jensi Miranda, amigo. Así arranca y me acuerdo Claro, incluso como que en un apartado de esa nota decía que había sido investigado por el juez Baltasar Garzón por enviar grandes cargamentos de coca en barcos de gran calado. Me acuerdo textual de esa expresión, tal cual, y de así esa fue. nota. Eso me da pie para preguntarle. Yo me acuerdo esa fue la que cubrió usted cuando a él lo capturan en Cúcuta, que además fue un hecho de Escándalo. mucho revuelo, Sí, exacto. sí. Esta no me acuerdo, pero era algo así como la condena con la que pretenden silenciar a un periodista, digamos, algo así fue lo que contamos de cómo, pues digamos, esta persona valiéndose un poco de ese silencio y de ese anonimato y de ese no saber qué había pasado con su proceso, pues quería también silenciar las denuncias y los temas en su contra. Y finalmente, creo que esa pieza periodística fue la que logró pues que ese proceso judicial finalmente pues no fuera exitoso contra el periodista. ¿A usted la han amenazado por ejercer el periodismo? ¿Usted ha sentido presiones de todo tipo por una nota? ¿La han tratado de sobornar, por ejemplo, para que no publique algo? Creo que ese también es un escenario al que se enfrentan o nos enfrentamos muchos periodistas. Sin duda. Cuénteme de eso. Yo creo que el soborno es en los últimos años la práctica más sistemática contra los periodistas. Y no sé si la más exitosa de pronto también, porque seguramente a través de esa práctica pues han logrado mucho silencio, ¿no? Sí, yo claramente no fui ajena a esas presiones, tanto de sobornos como de amenazas. Yo realmente el tema de las amenazas a mí, la verdad, pues nunca tuve ningún tema de consideración. Pero usted tuvo esquema, le pusieron un esquema. Nunca Claro, acepté el policía, esquema. pero la policía la escoltaba. Claro, no, excepto ese ¿Eso digamos, por qué fue? ese episodio del final del 2023, cuando estaban en la campaña política de la candidatura a la alcaldía, y en la opinión empezamos a hacer, digamos, una serie de investigaciones y de publicaciones sobre la situación de Ramiro Suárez y cómo él estaba en el hospital, y un poco empezamos como a seguir ese hilo, y de ahí empezaron a salir muchos temas que finalmente pues en algún momento tuvieron relevancia nacional y se volvió pues un tema, digamos, de interés nacional. Y a partir de ahí sí hubo pues una amenaza, yo no sé cómo llamarlo la verdad, pero bueno, una amenaza, sí, tuve unos policías ahí un tiempo que estuvieron como acompañándome, un tiempo muy cortico. Nunca tuve esquema de seguridad porque pues no lo recibí ni estuve en procesos de ese estilo, pero volviendo a su pregunta, sin duda yo creo que el periodismo regional no escapa ni de las amenazas, claramente, y tenemos muchísimos ejemplos, no solo aquí, sino en otros contextos regionales también, donde muchos periodistas pues, han sido amenazados y asesinados.
pero el soborno también, y era una práctica, yo diría que bastante común. Conmigo no tanto, aunque sí la viví, sobre todo al final, pero sí fui testigo muchas veces de cómo los periodistas de la opinión específicamente, o con más énfasis los periodistas judiciales, pues estaban todo el tiempo sometidos a prácticas de soborno de todo tipo y de todo tipo de personajes, o sea, desde delincuentes comunes hasta narcos que no querían que los sacaran el periódico y que les escondieran sus temas y allá iban a ofrecer una cantidad de plata. Y digamos, ese es otro de los retos que también creo que cada vez más se le ponen de presente al periodismo, ¿no? Que una ética férrea es clave y siento que eso también se ha perdido mucho. Sí, lastimosamente la línea ética, como dijo Sebastián Guanumen, nuestro ejemplar embajador en Chile, si no estoy mal, dijo, hay que correrla un poquito. Y lastimosamente, pues en ciudades como Cúcuta, que viven escenarios muy difíciles de orden económico, es decir, yo también me pongo, y pues esto no, que no suene a validación, pero también me pongo en los papeles, pensarlo, claro. También me pongo en los pies, perdón, de los periodistas que llevan una vida difícil. Es que aquí yo no conozco, bueno, sí los hay, pero no sé si son periodistas. Aquí no hay periodistas millonarios. O sea, aquí yo veo que hay periodistas que pasan dificultades duras. Periodistas millonarios no hay en ningún lado. Bueno, aquí hay periodistas que viven bien. Pero esos no son periodistas, esos vienen de otra cosa. Bueno, también. Pero digamos, para entendernos, hay periodistas, algunos que les va muy bien. Pero la mayoría de los compañeros que ejercen el periodismo viven en unas situaciones, no digamos complejas y difíciles, pero pues no bollantes. Sí. Y la posibilidad de ser seducidos por no saque esto o ayúdeme con esto, tal, pues los pone en un escenario que a todas luces no es correcto, no está bien, acá no estamos ni validándolo, pero hombre, yo digo, hay que estar en esa situación para saber qué decisión tomar. Y eso me lleva a pensar que mientras no exista una forma de sostenimiento distinta a la pauta oficial, incluso que pudiese pasar también por la remuneración que dan algunas plataformas, por el éxito que pueden tener algunas de estas páginas, pues es muy difícil, volviendo a lo que hablábamos hace un rato, que existan periodistas 100% éticos. En una ciudad como Cúcuta es complejo. Yo sé que usted lo sabe, yo sé que usted incluso se pudo haber enfrentado en algún momento en el diario a esos escenarios. Yo mismo he padecido eso. Y plantea digamos, una pregunta fundamental, y es, entonces, ¿para dónde va el periodismo? Yo quisiera agregar algo a lo que usted estaba mencionando, y es que también en un contexto como el nuestro, es que verdad nuestro contexto es muy particular, porque además a todo ese panorama que usted planteó, pues se le suma como esa dinámica que también ha venido haciendo eco entre el gremio de periodistas y periodistas digitales, todos los periodistas, como de ver la profesión o el oficio como un mecanismo para enriquecerse. Y ese no es el fin del periodismo. Mire, los grandes periodistas y los periodistas más reconocidos en Estados Unidos, en Inglaterra, en cualquier parte, pues siempre han tenido un perfil muy específico y ciertamente no se caracterizaban por ser millonarios ni por ser ricos, porque ese no era el fin que perseguían. O sea, digamos, su fin y su propósito era otro. Pero aquí ha hecho carrera eso, y como se desarrollaron desde hace muchos años unas prácticas que yo creo que son perversas, en donde empezaron a mostrarle a los periodistas cómo a través de otras prácticas podían pues volverse, pues no sé, millonarios, pero sí ricos, o tener muchas cosas que en algún momento seguramente no se tenían o a las cuales no aspiraban, pues eso termina siendo carrera, porque es que en el entorno eso es lo que se ve. Entonces sí, también hacerse, digamos, algo diferente a eso, pues es difícil, porque también
pues es válido que todos piensen, pues si todos lo hacen y todos se llenan de plata, porque yo no lo voy a hacer. Y finalmente se termina convirtiendo, que es lo que yo creo que pasa en Cúcuta tristemente, en que el periodismo, la información, se usa como una herramienta para extorsionar. Uy, yo iba a decir exactamente eso. Iba a decir, no sé si, le iba a decir, no sé si usted lo va a decir con estos términos, pero lo dijo, pues lastimosamente existe el periodismo extorsivo. Y en Cúcuta es muy taquillero ese periodismo No, extorsivo. pues demasiado. Y es que tengo un ejemplo aquí entre ceja y ceja que no lo Pues voy a ejemplos hay mencionar. miles. No, hay miles, pero tengo uno puntualito de unos personajes que se dedicaron de manera sistemática a azotar a un mandatario de turno, azote, 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 le llegaban a donde estuviera, le prendían el celular y lo azotaban con el micrófono, hasta que los llamaron, los arreglaron y no volvió a salir es que mejor dicho, no volvieron a cubrir esa fuente. No, pero es que John, esa es una realidad y una realidad muy triste porque además uno lo ve y ya es un tema demasiado descarado, o sea, en donde además de entrada la propuesta es ¿Cuánto vale? clara, ¿no? Y además de frente le dicen, si no quiere que invente esto y esto y esto, Vale tanto. claro, y el problema también es que como la mayoría de la gente tiene rabo de paja y tienen cosas que ocultar, pues Paga. es que se genera una dinámica perfecta. Y, no, y este escenario es el fiel retrato de esa dinámica perfecta. Yo no Hasta puedo- que llegue alguien que no entre en esa dinámica y bueno, ahí ya sabemos también qué puede pasar. No, pues ahí tenemos ejemplos puntuales y para allá iba. Ujú. Fíjese, usted con sus respuestas me da pie a la pregunta que venía pensando, porque pues este es un tema que pensé mucho si lo tocaba o no, porque pues no es un tema complejo, pero pues su familia misma fue víctima de ese periodismo que no se dobla. Y pues su abuelito, o como decimos nosotros, mejor su nonito, Ujú. pues fue víctima pues de un grupo armado. Eso la marcó a usted, o sea, usted después de eso no dijo, yo como que mejor no me dedico a eso, sino que más bien yo me dedico a eso, o sea, fue un factor determinante para usted hacerse periodista. Sí, yo creo que sí. En ese momento conscientemente no, pero sin duda hoy lo veo hacia atrás y sin duda sí fue un factor determinante. Y yo siento como una responsabilidad con ese legado, digamos, ¿no? Y todavía lo siento. Después de salir de la opinión es algo que siento y me pienso mucho como cómo retomar, iba a decir esas banderas, pero un poco como ese legado, ¿no? Porque siento que hay una responsabilidad como con esa construcción de democracia y siento que hace mucha falta ese tipo de periodismo pues en nuestra ciudad. Entonces sí lo creo. Bueno, ya para ir cerrando y agradecido infinitamente por la posibilidad que me brindó, creo que nunca habíamos hecho esto, ¿no? O sea, No. nunca, Informalmente sí. sí, pero formalmente no habíamos hecho este ejercicio de entrevista. Voy a contar una anécdota de su papá, perdóneme lo coloquial de esta intervención, que es una persona a quien quiero mucho porque su papá me dio una oportunidad que yo hoy estoy acá por su papá. Y salió un premio en alguna revista, ¿no? Semana, alguna cosa. Pero para poder participar tenía que entrevistar pues al director o propietario de un medio y yo dije, antes al doctor. Me demoré 3 segundos diciéndole que si lo podía hacer con él y me dijo, no, bueno, listo, gracias. No nos gusta hablar, o sea, como que siempre tenemos claro que el protagonismo es allá en la noticia y no en uno, y era un poco lo que decía usted ahora, o sea, los grandes periodistas a nivel mundial entendieron que la noticia no son ellos. Y cuando la noticia no son ellos, pues ellos no son los millonarios son otros que son los que hay que investigar. Y eso también ha cambiado, perdón que lo interrumpa, porque hoy en día el afán de protagonismo es muy grande. Sí, sin duda, sí, lastimosamente este medio se llenó de estrellitas y de figuritas y hay gente que también pues usa eso como plataforma para otras cosas. Claro. Y eso me da pie a una pregunta. Ahora que usted ya no está formalmente al frente de un medio, como es La Opinión, a quien yo particularmente le debo todo, ¿qué otros proyectos tiene? O sea, ¿qué planes tiene?
Ojalá y me responda esta pregunta, pero si no, la puedo obviar. Pero, por ejemplo, ¿usted no ha pensado en incursionar en la política? Yo sí creo que a Norte de Santander le hace falta una figura femenina ahí. Y me pregunto cada vez más por qué las mujeres no se atreven a eso. O sea, bueno, tuvimos el ejemplo de María Eugenia, pero pues no salió para nada bien. Eh, pero yo hacía el ejercicio de mirar incluso las listas al Congreso, cómo las mujeres terminan siendo el relleno, porque pues, ¿qué congresista mujer tenemos? Una, pero pues la señora Patricia Ríos yo creo que ni se cuenta como de Norte de Santander. Eh, Todas las cabezas de los partidos están pues en cabeza de hombres. ¿Y por qué a la mujer le cuesta tanto asumir ese protagonismo? ¿Usted no cree que, y retomo sus palabras, porque su nono además también fue un líder político de la región, hombre, deje a un ladito ahí recoger las banderas periodísticas y por qué más bien no recoge esa bandera política que su nono también tuvo? ¿Usted no ha pensado en eso? ¿No le han hecho propuestas de ese estilo? ¿O es algo que usted descarta de tajo? Me da risa porque sí me han propuesto eso bastante desde que salí de la opinión y me parece muy curioso que me lo hayan propuesto. ¿Por qué? No sé, porque yo nunca me he visto bajo ningún escenario en un rol político y porque a mí me gusta la política y esta es la respuesta que he dado. A mí me encanta la política, pero desde el periodismo. Porque yo creo que la política en Colombia tiene unas dinámicas demasiado particulares en donde también se necesitan muchas cosas que yo no tengo. Entonces, pero si seguimos pensando así, entonces ¿cuándo van a cambiar esas dinámicas? Yo creo, no sé cuándo. Para mí es demasiado difícil que cambien. Demasiado difícil porque es que ya está tan permeado el esquema que tratar de luchar contra eso a mí me parece difícil y además no, digamos que tampoco sería de mi interés hacerlo, porque yo creo que uno puede incidir desde otros frentes y a mí, por ejemplo, me encantaría incidir más desde el periodismo que desde la política. Yo no tengo una estructura política, yo no tengo millones de pesos para invertir en una campaña y yo, por ejemplo, creo, después de cubrir muchos años a los políticos, que pensar en hacer una campaña sin esos elementos quizás es muy difícil. Pero yo le tengo un ejemplo puntual. El exalcalde Jairo Yáñez. ¿Cuál estructura tenía Jairo? No ¿Cuál tenía. Gran fortuna tenía Jairo? No, hasta donde se sabe, eso costó 77 millones de pesos. 90 millones de pesos, sí. Bueno. No, claramente, ese fue un ejercicio que podría probarme a mí que lo que estoy diciendo no es correcto, pero que tampoco salió bien y que creo que la gente después de esa administración dice, y lo digo porque lo he escuchado a la gente decir, más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces también, digamos, esos ejemplos que podrían ayudarnos a darle la vuelta a esa mirada, pues tristemente no funcionaron mucho. Y ya para cerrar, este sí es un favor personal. ¿Qué decirles a los estudiantes de comunicación social? Les diría que están en un momento en donde hay espacios para ser muy creativos y en donde ya, digamos, el periodismo o ejercer la profesión de periodista no depende de grandes empresas y de grandes estructuras. Entonces, bueno, claro que yo siempre he dicho que también el periodismo de verdad es un tema de mucha vocación y lo primero que les diría es que hagan un examen a conciencia de si realmente tienen esa vocación y si se ven ejerciendo esta profesión. Claramente con los cambios de todo el tema digital, yo creo que estamos en un escenario en donde la gente que de verdad quiera generar impacto en las comunidades y transformar de alguna manera sus entornos, léase barrio, ciudad, departamento, como quieran, sus entornos, pueden hacerlo a través del periodismo de muchas maneras. Entonces yo creo que es un momento clave para poder tener esa incidencia. Pero claramente, pues uno tiene que tener certeza de que eso es lo que realmente quiere hacer. Y ahí es donde creo pues que está la clave, ¿no? Que hay que hacer de verdad pues un examen a conciencia de hacia dónde quiero ir yo y también empezar a pensarse pues cómo puede uno ejercer esa incidencia del periodismo desde las plataformas que hay hoy en día, con la creatividad y con la iniciativa que uno pueda tener y el campo es demasiado amplio.
Estefanía, muchas gracias por aceptar esta invitación a Sin Libreto. Eh, Le confieso que tenía muchas ganas de tenerla como invitada y siempre la tuve en el top número 5 de mis primeros invitados. Siento que también era una conversación que nos debíamos después de tanto tiempo, pues desde el 2011 que trabajamos juntos, eh, y siento que tenía una voz muy válida para ese tema puntual, porque hay miles de temas sobre los que podríamos hablar, pero yo dije, no, yo quiero que Estefanía hable de periodismo. Y de verdad le agradezco el espacio, siento que fue una conversación muy amena y me complace haberla tenido acá. No, John, muchas gracias por la invitación. A mí también me complace haber estado aquí hablando de periodismo y bueno, espero que esto de alguna manera pueda también dar luces a esos estudiantes suyos para lo que sigue en su camino.